acá Meet, en los puntitos. Ah, Meet, acá. Y Listo. pone una nueva reunión. Y ahí cuando haga una nueva reunión te va a aparecer. Un link para mandar. Listo. Entra o la misma, esto mismo, podés copiar de arriba. Perfecto. Una vez que entraste a la nueva reunión, ya está eso, me pasas el link y ya con eso yo ingreso. Perfecto. Perfecto. Hicimos así. Lo, Gracias, Marce. lo que hay que entrar, bueno, tenés que entrar ahí, IDX, o buscar Project IDX o idx.dev. Es lo mismo, de las dos formas. Si entro ahí, me entra. Es como que tiene dos links, o cuando pongo empezar, empieza, digamos. Cuando ingresamos, si quieren, empezamos de cero de nuevo. idx.dev, este es el project IDX, comenzar. Acá tengo los últimos proyectos arrancados, si no, si quieren uno nuevo, eligen Flutter. En el mío, como ya está creado, lo pongo ahí, dejo que arranque el entorno, digamos. Bien, cuando entro el entorno me pone idx.google.com. Tiene la parte de Android, usted la ve en web o Android. Yo le voy a poner web, nada más que un poco más rápido, pero del tamaño de un dispositivo, y ahí arranco, digamos. Acá está. Recuérdense que todo empieza por el main.dart. En este caso lo que hemos puesto es en el home, mis clientes Scream. O sea, Scream es una pantalla de mis clientes. Acá estoy mostrando mis clientes. En este momento no está haciendo nada, ni el botón de agregar un nuevo cliente tampoco, ¿no es cierto? Pero la parte interesante de esto es que vamos a empezar a manipular los datos. Lo que vamos a hacer, vamos a explicar un poco de... Perdón, se me cortó la wifi por un segundo. ¿Qué pasó? Bien, lo que estamos haciendo acá es, desde el main, vamos a hacer una nueva pantalla, mis clientes.scream, que es lo que estamos mostrando acá, con un listado de clientes. Teóricamente esto debería venir de una base de datos. ¿Saben los que es una base de datos, digamos? Es, Estoy justo viendo ese en el cole. no está haciendo nada este listado, y el símbolo más para agregar un nuevo cliente no tiene. Una base de datos, digamos, generalmente es un lugar en un servidor que vos tenés para almacenar gran cantidad de datos que pueden ser leídos y grabados a alta velocidad, ¿no es cierto? Es un programa especial que se encarga las bases de datos de, en definitiva, es un conjunto o un volumen de grandes datos. Vos creas una base de datos por cada tema que te interese, digamos. Puede ser, si es de tu empresa, una base de datos con el nombre de tu empresa. Y ahí tenés los sistemas de recursos humanos, por ejemplo. O creas una base de datos que sea de recursos humanos, una base de datos que sea la parte contable y financiera, otra base de datos. O sea, ¿cómo lo ves vos generalmente a la base de datos? Como si fuera una carpeta, digamos. Y dentro de la carpeta vas a tener un conjunto de tablas o documentos que tienen información. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto el Excel tiene un formato de tabla, ¿no es cierto? Bueno, dentro de la base de datos tenés un montón de tablas. Por ejemplo, si fuera de recursos humanos, tendrías un conjunto de
tablas de empleado, una tabla de empleados, donde tendrías el legajo del empleado, el nombre, apellido. Después tendrías una tabla, cada tabla es como si fuera una hoja de Excel, tendrías, o de una planilla de cálculo. Después tendrías una tabla, por ejemplo, de ausentismo. Y tendrías ahí por cada empleado qué fecha tuvo un ausentismo. Y después tenés una tabla de causas de ausentismo, por ejemplo. Puede ser por enfermedad, puede ser por fuerza mayor o lo que sea, ¿no es cierto? Y así, dentro de una base de datos llamada recursos humanos, por ejemplo, una base de datos se puede llamar RRHH y adentro tenés un conjunto de tablas, que serían como las hojas de Excel, ¿no es cierto? Ujú. Los datos deberían venir desde una base de datos. En este caso, nosotros todavía no vamos a ir contra una base de datos, eso es para más adelante, pero vamos a simular que estos datos que estamos viendo en este listado de clientes vienen de una base de datos, ¿no es cierto? Bueno, Nosotros lo que tenemos que hacer es separar, digamos, la versión más simple que vamos a usar es separar las cosas en distintos archivos para no hacer todo lo mismo. Por ejemplo, yo acá creé una tabla models donde van a estar los modelos. Si yo vengo acá en estos modelos, un cliente es una persona, o sea, que yo creo acá una clase llamada persona, ve que no extiende nada, es una clase pura que tiene un nombre, un apellido y una dirección. Ya vamos a ver, esto estoy haciéndolo minimalista, ¿no es cierto? Una persona vendría a ser, es como el modelo o plantilla con el cual, con esta persona puedo crear clientes, porque tiene el nombre, apellido, dirección, puedo crear proveedores, porque tiene nombre, apellido y dirección los proveedores, puedo crear empleados, todo lo que sea, todos los objetos que respondan a la clase persona, yo los puedo utilizar a esto. ¿Qué es lo que tenemos en la clase? Como habíamos visto, tienen atributo y valor. En este caso, como es la clase solo, tengo el atributo nada más. ¿Cómo se lee esto? Una persona tiene un atributo nombre. A la izquierda, o sea, lo que ven en blanco sería el nombre del atributo. A la izquierda tenemos qué tipo de dato el nombre. Es una string, o sea que es un texto. Si dice int, sería integer, entero, un valor entero, o hay otros tipos de datos, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá el nombre, puedo cargar un texto. En apellido, también un texto. Esto de final es una palabra reservada, como ustedes ven en este mismo colorcito, acostúmbrense a mirar los colores, ¿no es cierto? Generalmente, si ustedes ven de azul, lamentablemente no le puso el mismo color, este es el constructor que se llama. Cuando nace una persona, ya vamos a ver cómo se utiliza. Cuando nace una persona, ¿cómo fabricas una persona? Y bueno, una persona la fabricas pasándole el nombre, el apellido y la dirección. ¿Qué es lo que haces? Lo vamos a ver en funcionamiento. Esto es el modelo. Después tenemos acá algo llamado, voy a crear cliente service. Cliente service, tengo que, estos nombres, digamos, son de costumbre de usar así. Es un servicio que recupera clientes. En este caso, yo a los clientes los tengo cargado a mano, pero estos datos deberían venir de una base de datos, como decíamos recién, ¿cierto? Vamos a ver una cosa. Acá estoy por crear una persona, ¿no es cierto? Una persona, me lo puedo llevar acá para visualizar. Me voy a llevar acá, al modelo. Lo voy a poner acá, ¿no es cierto? Ustedes cuando van a crear una persona, supongan que ustedes quieren crear un cliente 1. Voy a crear un cliente 1.
¿cierto? El cliente 1 va a ser igual a una persona que le paso el atributo nombre. Quiero que vean que esta persona es esta, es la clase esta, ¿no es cierto? Así es como se utiliza. Digo que el cliente 1 va a ser igual a una persona, acuérdense, orientado a objeto. Le paso el nombre, dos puntos, o sea, atributo valor. Nombre, dos puntos, el nombre, Marcelo. Coma, apellido, dos puntos, Moyano. Coma, dirección, dos puntos, la que corresponde. Y ahí termina, se cierra el paréntesis. Aquí he creado un cliente 1, ¿cierto? Bueno, ¿cómo creo un cliente 2? Es otra persona. Va a dar errores, lo estoy usando como texto libre acá, ¿no es cierto? Si quiero crear un cliente 2, le pongo cliente. Cliente 2 va a ser igual a esto. De esta forma es como ustedes van creando personas, en este caso el cliente 1 y el cliente 2. O sea, tenés que usar el nombre de la clase y acá el nombre de la clase tiene el mismo nombre que un método. Esto se llama método o función, digamos, donde le pasas entre paréntesis los parámetros requeridos. Requeridos dice que son obligatorios. ¿Cómo funciona esto? Cuando yo creo una persona que va a ser el cliente 1, le paso el nombre y el nombre viene y se almacena acá. En realidad, cuando yo digo persona y paso el nombre, en realidad el nombre se almacena en el atributo. ¿Qué es lo que hace esto? Esta palabra reservada this significa yo mismo, la clase. This, yo, el atributo mío de la clase que se llama nombre. Por eso this.nombre. O sea, vemos acá, cuando yo lo uso, le paso el nombre viene acá, que es requerido, sé que sí o sí le tengo que pasar el nombre, esto significa la palabra reservada, el nombre pasa acá y lo almacena acá, al nombre. Acuérdense las variables, era un nombre en el cual se le pone un valor, o sea que acá le estoy pasando, entre comillas simple, el nombre. Cuando le paso el apellido, viene acá, ingresa por acá el apellido y dice guárdamelo en el atributo apellido y la dirección también. Así que esta es una clase con la cual yo creo persona. Y acá acabo de crear una persona a la cual a esta le llamé cliente 1, cliente 2, ¿cierto? Acá en el ejemplo concreto yo no he puesto cliente 1, cliente 2, solo le he puesto la parte de la derecha. Acá, como en la matemática, si cliente 1 es igual a esto, quiere decir que esto es igual a esto. Si esto es igual a esto, o sea, es invertible. Yo para crear una persona puedo poner eso solo. No hace falta que lo asigne a una variable. Ahí estaría creado una persona y otra persona. Esto es lo que estamos haciendo acá. Creando, ¿no es cierto? Esta es una clase. Voy a borrarlo. Este es como lo estamos utilizando. Acá en cliente service lo que va a hacer es recuperar de algo. Nosotros en alguna base de datos, en algún lugar, tenemos una tabla llamado clientes, por ejemplo. En una base de datos se llama cliente. Imagínense una hoja de Excel que tiene una columna con nombre, apellido y dirección. Por supuesto, me haría falta acá agregarle un DNI, ¿no es cierto?, para que se identifique en forma única. En este caso, sería conveniente, digamos, que tuviera un DNI, que lo podemos poner como string o como número, pero en realidad, generalmente sí, las cosas que no son para operaciones matemáticas se puede usar un string, pero hay que controlarlo bien de que la cadena o el texto que se cargue en este caso serían números únicamente, ¿cierto? Bueno, ese es un comentario extra. Por ahora lo vamos a dejar así nomás, para que no nos falle el programa.
Y nosotros tenemos cliente service. Quiere decir que vamos a ir a una tabla de clientes y este es un servicio. ¿Qué es lo que termina siendo? Esto es una clase. Lo que yo quiero es enseñarles a leer, digamos, el tema de las clases. Las clases tienen un nombre, siempre empieza con mayúsculas, ¿no es cierto? Este es el constructor de cliente, lo cual entre paréntesis abre y cierra paréntesis, no tiene parámetros, o sea que no es como este caso de personas. Si fuera personas, abro y cierro ahí nomás, digamos, crearía personas sin pasar nada, ¿no es cierto? Sin pasarle el nombre, apellido, dirección. Esto es lo mismo. ¿Qué es lo que significan yo pasarle parámetros? Le paso la información, como ya vimos, en este caso, nombre, apellido, pero en este caso, entre estas llaves significa que yo puedo pasar cuando yo lo creo, puedo poner primero apellido, después nombre y después dirección, o primero dirección, nombre y apellido. O sea, son parámetros por nombre. O sea que le tenés que poner el nombre al parámetro. Y los nombres son igual el mismo nombre de los atributos, ¿no es cierto? Atributo, valor. En definitiva, se terminan cargando en estos atributos los valores. O sea, este cliente service me va a recuperar. El constructor no hace nada, o sea, cuando yo cree algo a partir de esto, no hace falta que le pase un parámetro, pero inmediatamente tengo disponible. Lo que quería mostrarle es que cuando abre y cierra paréntesis es porque va a ejecutar una acción. Acá tenemos una acción que es traer clientes. O sea, si yo digo cliente service, que va a ser una variable cuando creo esto, y le digo punto traer clientes, inmediatamente debería ir a una base de datos y traerme los clientes. Estos clientes, abre y cierre corchete, lo estoy poniendo a mano, digamos, es un listado de personas. 1, 2, 3 personas tengo, ¿no es cierto? Por eso me dice, en blanco, ¿cómo se lee esto? En blanco es el nombre de la variable. A la derecha tenemos el valor, ¿no es cierto? A la izquierda me dice qué tipo de dato es. Es un listado de personas, o sea, no es una sola persona, es un conjunto de personas. Lo que yo debería explicarles ahora, esto es todo, digamos, el mecanismo, cómo recupero datos. Se crea un modelo, una plantilla, y después tenés otro método que es un servicio que ¿Ya va y terminaron? busca de la base de datos para traerme las personas. Como ven, si ven la ruta, está utilizando persona. ¿Y persona dónde lo estoy utilizando? Acá en el tipo de datos. Qué bien que Yo debería qué alumnos más explicarlo ahora aplicados. con otro ejemplo, probablemente, para que se entienda Qué alumnos mejor. más aplicados, digo. A ver. Impresionante. Acuérdense, supongamos que una clase tiene, esta es una clase simple, tiene atributos, pero también tiene acciones. Las acciones son, las pones a abrir y cerrar Sí, un paréntesis. montón. Supongamos que yo diga, es otro ejemplo. Supongamos que este es un Infinita cliente, ¿no es cantidad de cierto? veces ida y vuelta hasta el infinito. Estoy pensando si lo hago en Darpad. Ah, mira qué bien. No, me va a dar error. Por ejemplo, supongamos que sea una persona, un cliente. Un cliente tiene una acción que es caminar. Cuando abrís y cerras paréntesis quiere decir una acción. Por ejemplo, caminar. Y entre paréntesis no dice nada acá, pero podría decir caminar cuánto hacia el norte, noroeste, sur, suroeste y cuántos metros, por ejemplo. Tendríamos dos parámetros en este caso. O sea que es una acción.
En este caso es lo mismo, traer clientes es una acción de la clase. Como vemos, no tenemos atributos, digamos. ¿Qué es lo que hace esta acción? Realiza una tarea y devuelve un listado de personas. Por eso acá estamos creando manualmente estos datos que vendrían de una base de datos. Crearía una variable que sea y le pones retornar el tipo de datos clientes. Retornar esta variable. Si vos ves esta variable, es un listado de personas. Si yo dejo el puntero, veo que es un listado de personas. Yo lo que debería ir es a un ejemplo más claro para explicar esto. Vamos a tratar de explicarlo, me parece, no sé si en el Paint, pasa que nos va a llevar tiempo. El manejo de datos vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que voy a cancelar. Estoy pensando si lo hago en el DARPA directamente. Supongamos que tenemos así. El DARPad, siempre, estamos hablando de acá del lenguaje de DAR directamente. Supongamos vos tenés una variable igual a 1, ¿no es cierto? La variable tiene un valor. Pero lo que vos siempre tenés que hacer es la variable en memoria donde se va a acumular el valor 1, le tenés que decir qué tipo de datos es. Se lo decís que es un entero, ¿no es cierto? Está diciendo que le ponga punto y coma, pero bueno. Acá en las clases sucede exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos. ¿Puede que le falte una I, esa? Ahora que me estoy... Esto es lo que quería explicar, que esto es algo similar a esto. No sé qué dice ahí. Para. Arriba en el 1 dice NT, no es INT. La mayoría no era que no se estaba usando la variable y listo. Debe ser porque no se está usando la variable, ¿verdad? No, que la variable no está usada, es un entero. Podríamos ponerle que es una string, ¿no es cierto? Lo que quería demostrar, este es una string A. Los strings son entre comillas simples. Bueno, se me puso doble. Supongamos que sea acá esto. Este es el valor, ¿no es cierto? No, está diciendo que no está usada la variable. No nos fijemos en el resultado. Lo que quiero mostrar es lo siguiente, que tenemos un nombre de variable, un valor y que es una string, digamos. Nosotros podríamos decir, supongamos que tenemos una variable z, es igual, vamos a ver acá, abro el teclado, bueno, no sé qué le pasa, no puedo marcar estas letras. Esto significa que es un listado de algo. Yo en este caso pongo, bueno, esto me está perjudicando. Lo que quería mostrar que respeta lo mismo que esto. Vamos a hacer esto. Final quiere decir que es un valor final. Una vez que le asigné un valor no se mueve más. Eso es lo que significa. Acá vamos a decir que es un listado de string. Acá le vamos a poner textos, por ejemplo. Y acá, entre paréntesis, va a decir, bueno, tenemos este texto para mostrarle que es lo mismo, ¿no es cierto? Y este texto. Bueno, lo podés poner al lado.
me cerró acá. No debería estar, son comas acá. No sé por qué me lo cerró. Bueno, este me quiere ayudar a escribir y en realidad me está perjudicando. Esto es un listado. O le puedo poner lista 1. Tengo un valor A, por ejemplo, tengo un valor A, una cadena A, una cadena B y una cadena C. Este es un listado. Con el listado de personas sucede lo mismo. Ustedes cuando ven A, B y C es como si fuera el cliente 1, el cliente 2 y el cliente 3. Esto es un listado porque está entre llaves y le estoy diciendo que este es un listado de string. Adentro, esta palabra reservada te dice un listado de string, ¿no es cierto? Y yo a partir de ahí tengo esto disponible para recorrer datos. Esto es exactamente lo mismo que tenemos acá. Le llamo clientes y entre los corchetes tenemos el cliente 1, el cliente 2 y el cliente 3 en un listado de... Y al final tengo que poner return clientes. Yo lo que quiero que noten acá que es esto ejecuta una acción y devuelve este tipo de datos. Por lo tanto, este return clientes tiene que ser el mismo tipo de datos que lo que dice acá. Eso es lo que tendríamos que tener siempre en la cabeza. Esto funciona igual que podemos hacer un ejemplo más simple si hiciera lo siguiente. Lo que quería que entendiera cómo funcionan estos métodos o funciones. Supongamos que tenemos algo que dice sumar. Sería el nombre, ¿no es cierto? Y digo, bueno, voy a sumar, voy a tener una entrada y voy a tener una salida. Por ejemplo, sumar el valor A, B. La acción de sumar sería, en una variable C, me diría que es igual a A más B. Y la salida sería una letra C. O sea, una entrada, un proceso y una salida. Si esto lo tenemos como un método, acá, representado esto que realiza una acción, sería así. Sería sumar, abro paréntesis, y le paso como parámetro la entrada A, B. Es lo que tenemos acá. Sumar es el nombre, abro paréntesis entre el parámetro A y B, y ahí está resuelto. Adentro sería, lo ponemos acá, sería que C es igual a A más B. ¿No es cierto? Y acá retorna el valor C. Y esto sería resumido, digamos, lo mismo que ya vimos. Sumar, le doy como entrada A más B, adentro hace el proceso, C es igual a A más B, y retorna C. ¿No es cierto? Como este es un lenguaje fuertemente tipado, lo que necesita es saber, digamos, si lo ponemos esto fue en forma resumida para que lo entiendan. Si yo voy a hacerlo más riguroso, en el lenguaje sería sumar, abro paréntesis. Int es un valor entero, o sea, 1, 2, 3, 4, nada de decimales, A. Coma, un parámetro entero, o sea, a la izquierda siempre tenés el tipo de dato, un B, es entero. Si yo sumo un entero más un entero, ¿qué me va a dar un entero? C va a ser igual a A más B.
O sea que acá me está pidiendo que sumar, ingreso un entero A, un entero B, lo sumo y retorna un C. Pero a su vez esto acá es riguroso y le pone a la izquierda, le tenés que decir que le sumar entero A más entero B, ¿qué va a recibir? Ah, va a recibir como resultado un entero. Por lo tanto, esto se lee de la siguiente manera, que lo que yo retorno acá, tiene que ser el mismo tipo de dato que está acá, y está bien. O sea que estos están relacionados. Y después los parámetros le tenés que decir que el entero tiene que ser entero A y entero B. Y así es como se maneja el lenguaje. Por eso es que tienen todo esto que parece complicado, pero en realidad está respondiendo a esto que estaban visualizando ustedes. Esto es como si fuera sumar. En este caso no tengo parámetro, pero si tuviera diría int A, int B, por decir así. En este caso no tengo parámetro porque va y recupera desde una base de datos. Supongamos que hubiera un DNI y dijéramos, bueno, los DNI van a ser valores enteros. Bueno, int, un DNI, y yo le paso a traer cliente, le paso el DNI, que es valor entero, y me va a terminar devolviendo algo. ¿Y qué me va a devolver? Una persona sola, a lo mejor. No un listado de personas, sino una persona sola. En este caso no se le pasa ningún parámetro. Va y acá tenemos los datos. Tenemos la variable, a la derecha el valor. Acuérdense como si fuera la letra A igual a 1. En este caso no es 1, sino un listado de personas. Y retorna cliente. Y este cliente, ¿qué es lo que es? Un listado de personas, que es lo mismo que está acá. O sea, habíamos dicho, solo nos faltó la palabra reservada final acá. Final es como una constante, quiere decir que una vez que yo le asigno el valor queda en forma final, definitiva, digamos. O sea, nos faltó la palabra final, que no le vamos a llevar el apunte, no nos interesa. Y así está toda la estructura. Un nombre, abro y cierro paréntesis, o sea, tienen que lograr el poder de entender que esto siempre se repite así. Lo volvemos a repasar. Un nombre, en este caso sería sumar. Parámetro, no tiene. La acción va entre llaves, o sea que lo que sucede adentro, C más A más B, iría en llaves, ¿no es cierto? Esto debería estar entre llaves. Bueno, no es ese, justo ahora encuentro no, tengo desconfigurado el teclado. No, todo. Bueno, claro, sí, y acá casi cierra, siempre ganas vos 1-0, 2-0. No es eso. Así que no sé. Es lo mismo que estamos viendo Pero acá. bueno. Tenemos, dijimos, sumar. Tenemos los parámetros que no tienen nada y el contenido está entre las llaves. Si yo siempre párense a la derecha de las llaves o de los códigos, le va a decir dónde cierra, o sea, dónde termina. No, bueno, sí, portémonos bien. El contenido que sería C igual a A más B, y después retorna cliente. En este caso, retorna el valor C, y el valor C es un valor entero. O sea que este cliente, yo acerco el punto y me dice, es un 20. Listado de personas. Listo. Es lo mismo que devuelve acá. Te mando o sea, otro, hermosa. Un valor entero. Chao, hermosa. El return coincide con el valor entero. Y esto sería un método o una función, vendría a ser una acción. Se realiza una acción. En este caso la acción es traer clientes. Me trae el listado de clientes. Después, ¿cómo lo utilizo esto? En este caso, si yo voy al main, lo vamos a ver en funcionamiento. Si yo voy al main, que es el programa principal, me dice mis clientes Scream. Con control, clic, me lleva al archivito de mis clientes Scream, donde acá lo que estoy haciendo es dibujando lo que ustedes están viendo a la derecha. ¿Y qué es lo que hago? Estas son las dos líneas mágicas. El primero dice cliente service, acuérdense que es el servicio que recupera clientes, ¿no es cierto? Lo asigna a una variable
que va a ser de este tipo, o sea, es lo mismo que venimos siguiendo. Es como si fuera una A, esto un entero, esto realiza una acción, que se sumar. Supónganse esto, dice sumar. Le paso como parámetro A más B. Me devuelve un C y este es el tipo de dato es sumar y es un valor final. Lo que me está haciendo es acceso a esto y me está trayendo, me acaba de instanciar, de crearme un cliente service, pero todavía no ejecutó traer clientes, ¿no es cierto? Lo que hizo acá es, voy a instanciar o crear un objeto a partir de cliente service y después con ese punto cliente service, cuando ya lo tengo en una variable por decir, acuérdense, esto es como si fuera persona, este como si fuera cliente 1 y hago cliente 1 punto traer datos, por ejemplo. Puede ser traer datos de un cliente. En este caso, por eso ejecuta punto traer cliente, que es este método, ¿no es cierto? Y siempre ustedes vean los colores, ¿no? El azulcito es el nombre de una clase, esto vendría a ser como el nombre de una variable, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? Me trae todos los clientes, que es un listado de personas. Lo que tiene esto es que me va mostrando bien el tipo de datos. Y yo, una vez teniendo los clientes, ya toda la pantalla es como hemos visto antes. Va a ejecutar un list view, es una vista de listado, o sea, es una vista de renglones que va a ir mostrando. Le dice que clientes.len, ¿qué longitud tiene? Igual a 3, en este caso porque son 3, ¿no es cierto? Y después me muestra clientes index 0, o sea, lo que tiene esto es lo siguiente. En un listado de personas, como son 3 personas las que tenemos, ustedes para recorrer este listado, ya habíamos visto, este vendría a ser el índice 0, o sea, la persona 0, la persona 1 y la persona 2. En los lenguajes generalmente que se usan listados, se numera desde el 0, 0, 1, 2 personas. ¿Qué es lo que hace acá? Una vez que se traen los clientes, le dice al list view, que es la lista, le dice cuántos son. Clientes.length me dice qué longitud tiene el listado de clientes. Si yo me paro el puntero, dice list de personas, que son clientes. Cliente es un listado de personas. Le dice son 3. Ah, bien, así que yo tengo que mostrar 3 acá. Bueno, listo. Clientes index, en el primer caso, dice el 0 y imprimo eso. Le imprimo el nombre y le imprimo clientes apellido. Esto está explicado cómo funcionan los listados en el curso que yo le pasé, que se vea en el playlist. Eso ya se lo voy a pasar de nuevo, donde explica cómo se usa el lenguaje. En definitiva, cliente index.nombre me muestra el 0 primero más el apellido. Para el segundo renglón, este sería el 0, este sería el 1 y este sería el 2. Y con eso estaría, digamos, completo. Estaría completo el listado. Acá tienen un botón flotante, que es esto, dice onPress. Cuando lo presiono, no está ejecutando ninguna acción, o sea que no hace nada. Y esto onTap, cuando yo hago aquí, es como si fuera el onPress. En el botón se llama onPress y aquí se llama onTap. Es como si fuera, o en otros lenguajes, depende de lo que sea, sería un clic, clic, clic. Pero acá, en este tipo de objetos que son los list view, es un listado, se llama onTap. Hacerles clic es onTap. Y en el botón se llama onPress. O sea, presionar, digamos, el botón. Disculpe, profe, Y acá quedan estaría segundos para que completo. termine.